Hola a todos una semana más. En los últimos días os he hablado de esa nueva sentencia que dictó el Tribunal Supremo que cambiaba todo lo que había dicho hasta entonces. Esa que hizo que días después el Pleno del Tribunal Supremo tuviera que reunirse y decirse de todo y volver a dejar claro que el famoso impuesto de actos jurídicos documentados le corresponde pagarlo al prestatario, al particular. Y esa que, con todo el revuelo que ocasionó, anulando incluso un artículo de la normativa que desarrolla este impuesto, acabó con una nueva normativa que modificaba la ley del impuesto y establecía en definitiva que en estos casos de préstamos hipotecarios lo pagará el prestamista, el banco. Bueno, pues ya os he hablado de esa sentencia y de lo que ha venido detrás. Con todo esto ya parece que quedaba claro que el impuesto correspondía al consumidor en las escrituras que se firmaron antes de modificarse la ley del impuesto y al banco en las que se firmen después de esa modificación. Bueno, pues hoy os voy a hablar de otra sentencia, una sentencia que se ha dictado hace unos 10 días, es decir, después de todos estos vaivenes que ha habido y del cambio legislativo. Una sentencia que seguramente se va a quedar en una simple anécdota, pero que ha determinado, después de anular una cláusula de gastos, que el impuesto le corresponde pagarlo al banco. Lo verdaderamente interesante de esta sentencia es que para justificar su decisión analiza todo lo que ha venido conociéndose y hace uso de ese cambio legislativo. Así que quédate conmigo y te hablo de esta sentencia. Como siempre, antes de nada, me voy a presentar. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho Jurisfirma Abogados, el despacho que pone nombre a este canal. Dicho esto, como he avanzado al principio, hoy os voy a hablar de una sentencia muy especial porque pese a que ya conocemos que el Tribunal Supremo vuelve a determinar que el impuesto lo tiene que pagar el particular y después de conocer que el Gobierno ha aprobado una modificación de la ley del impuesto conforme al que en las próximas escrituras que se firmen el impuesto lo tendrá que pagar el banco, hemos conocido una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 18 bis de Málaga, que es uno de los dos juzgados que tiene especializados en cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios. Pues esta sentencia ahora ha condenado al banco a pagar este impuesto, después de anular la cláusula de gastos hipotecarios. Se trata de una sentencia de más de 60 páginas y son dos las cláusulas sobre las que se pronuncia, la cláusula de gastos hipotecarios y la cláusula de vencimiento anticipado, aunque lo verdaderamente interesante es la parte dedicada a la cláusula de gastos. Al respecto de esta cláusula de gastos, en la sentencia no se tiene ninguna duda de que la misma es abusiva, ya que el banco no logró demostrar que hubiera habido negociación alguna, sino que las condiciones fueron impuestas, como también es verdad que suele ocurrir en este tipo de contratos. Ni tampoco logró demostrar que hubiera dado información alguna al consumidor de qué concretos gastos tendría que asumir por la inclusión de esta cláusula. Ni tan siquiera que se hubiera concedido al consumidor la posibilidad de elegir, por ejemplo, la gestoría que iba a tramitar la inscripción de la escritura en el registro. En definitiva, anula la cláusula por haberse impuesto al consumidor sin informarle de lo que conllevaba esa cláusula. Sin embargo, la parte más sorprendente de la sentencia es en la que habla sobre el impuesto y concretamente sobre quién debe asumir ese gasto una vez que se ha declarado la nulidad de esa cláusula. Sobre esto, la sentencia es plenamente consciente de todas las novedades que hemos tenido en los últimos días. Es más, en la propia sentencia se hace un resumen en orden cronológico de estas novedades y además es bastante extensa a la hora de analizar lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido estableciendo en cada una de las fases por las que ha pasado. Sin embargo, pese a que a día de hoy, con esa sentencia que aún no conocemos, pero que el Pleno del Supremo ya nos adelantó que volvía a la versión anterior, a la de que el banco no va a pagar el impuesto, parecía que iba a ser imposible recuperar lo que se pagó por ese concepto. Esta sentencia sí condena al banco a pagarlo. Para llegar a esa conclusión, la sentencia parte de que
el reglamento se quedó sin ese artículo 68.2, ese que era verdaderamente claro al establecer como obligado al pago al particular. Y ahora usa el Real Decreto que se ha aprobado hace 2 semanas por el Gobierno para interpretar que el que debe pagar el impuesto es el banco. Es cierto que el Real Decreto que se ha aprobado no tiene carácter retroactivo, es decir, que solo va a aplicarse en las futuras hipotecas que se firmen. Pero el juez que dicta esta sentencia parte de que nos encontramos en procedimientos que afectan a consumidores y la normativa en estos casos es claramente protectora de esos consumidores y se ampara en esa mayor protección de los consumidores y en algunas sentencias también del Tribunal Supremo para dar un carácter retroactivo, no ya a la norma que se ha aprobado, pero sí a la interpretación de la norma que había antes. Por tanto, simplificando, entiende que ese carácter protector de la normativa de los consumidores le permite interpretar la normativa que existía antes de que se haya aprobado esa modificación de la ley en su beneficio, amparándose precisamente en que el Gobierno ahora también entiende que son los bancos quienes deben pagar el impuesto. La verdad es que la sentencia es muy interesante en ese sentido, pero lamento que va a quedar en poco o nada, porque el banco ya ha anunciado que la va a recurrir y mucho me temo que la sentencia que resuelva ese recurso le dará la razón al banco y al final pues no le devolverá al consumidor el importe que pagó por ese impuesto. Aunque claro, aún es pronto para saber si esta sentencia será algo aislado o si puede ser el comienzo de una nueva línea que sigan más juzgados. Bueno, creí que era interesante hablaros de esta sentencia, que además ha aparecido en algunos periódicos y espero que así os lo haya parecido también a vosotros. Ya con esto me despido por hoy y como siempre os invito tanto a dejar un comentario y también a suscribiros al canal en la plataforma que más uséis, YouTube, iTunes o iVoox. Para terminar os recuerdo la posibilidad también de contactar directamente conmigo, algo que podéis hacer mediante el correo electrónico info@jurisfirma.es o a través del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.